Buenas tardes, mi nombre es Marisela Quintero Gálvez. Estoy estudiando actualmente la carrera de profesional asociado a la radiología e imagen. En este momento, me toca resumir lo que hemos visto en la materia física de la radiología convencional. Y para esto vamos a definir primero qué es la física. La física es la ciencia que estudia a la materia y a la energía. También va a explicar todos los fenómenos que ocurren en el universo. Como vimos, la física estudia la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Está constituida por átomos y moléculas. Es la sustancia material con masa de la que están compuestos los objetos físicos. Entonces tenemos que la masa, la cantidad de materia, es la cantidad de materia descrita por su equivalencia en energía. Y para medir la masa, pues tenemos al kilogramo, que es la unidad científica de la masa. Como hemos visto también, un átomo está conformado por un electrón que posee una carga negativa, un protón que posee una carga positiva y un neutrón que su carga es neutra. También tenemos que el número de protones que tiene un átomo se conoce como número atómico y se representa con una letra Z. Los átomos están compuestos de neutrones y protones en el núcleo y electrones en las órbitas específicas que rodean al núcleo. Entonces el número de protones más el número de neutrones del núcleo del átomo se llama número másico y se simboliza con la letra A. El número másico de un átomo es un número entero igual al número de nucleones en el átomo. Veamos ahora la energía, es la capacidad de hacer un trabajo. Ahora bien, la materia y la energía son intercambiables, una característica descrita por Albert Einstein. La energía emitida y transferida en el espacio se denomina radiación. La radiación es la transferencia de energía. La materia que intercepta la radiación y absorbe parte o totalidad de la misma se denomina expuesta o irradiada. La radiación ionizante es cualquier tipo de radiación capaz de retirar un electrón orbital del átomo con el que se interacciona. Este tipo de interacción entre la radiación y la materia se denomina ionizante. La ionización es la extracción de un electrón de un átomo. Por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma y la luz ultravioleta son las únicas formas de radiación electromagnética con suficiente energía para ionizar. La radiación ionizante consiste en partículas, incluidas los fotones, que causan la separación del electrón de un átomo y moléculas. Estamos expuestos a fuentes de radiación ionizante. Estas fuentes se dividen en dos categorías principales: radiación ambiental natural y radiación producida por el hombre. Las propiedades de los rayos X es que pueden penetrar y atraviesan la materia, producen fluorescencia de algunas sustancias, producen efectos biológicos, ionizantes, gases que atraviesan, también impresionan películas radiográficas, se propagan en líneas rectas y a velocidad de la luz, se atenúan con la distancia al tubo de rayos X. Existen tipos de rayos X, como son los rayos X por frenado y los rayos característicos. La radiación de frenado o Bremsstrahlung, en este proceso el electrón pasa muy cerca de un núcleo de un blanco. La atracción entre el electrón cargado negativamente y el núcleo cargado positivamente hacen que el electrón sea desviado de su trayectoria, perdiendo parte de su energía. Los rayos característicos consisten en la colisión entre un electrón incidente y un electrón orbital.
en el material del blanco. El electrón incidente transfiere energía al electrón orbital suficiente para que sea sacado de su órbita dejando un hueco. Bueno, también vamos a ver de qué está constituido el tubo de rayos X. El tubo de rayos X, tubo de vidrio con alto vacío. Tenemos un cátodo con una carga negativa, que es el tuxteno, y a temperaturas elevadas extremas de los electrones. El ánodo es positivo, es de cobre, una gruesa barra del extremo del cual se coloca un blanco de tuxteno. Cuando se aplica un alto voltaje entre el ánodo y el cátodo, los electrones son acelerados, alcanzando altas velocidades, chocando abruptamente contra el blanco. La radiación natural produce una dosis anual de aproximadamente 3 miliamperes segundo, y también tenemos que la equivalente de dosis es una magnitud que correlaciona la dosis absorbida con los efectos deleterios producidos por una radiación ionizante en el cuerpo humano. La unidad con la que representamos al equivalente de dosis es el rem. En la radiación ambiental natural se distinguen 4 componentes: rayos cósmicos, radiación terrestre y radionuclidos depositados en el interior del organismo humano. Y Rodón, los rayos X diagnósticos constituyen la fuente de origen humano de radiación ionizante. También vamos a ver que los fotones, la energía electromagnética, las propiedades de energía electromagnética influyen frecuencia, longitud de onda, velocidad y amplitud. Un fotón puede describirse como un pequeño haz de energía que viaja a través del espacio a la velocidad de la luz. El espectro electromagnético tiene 3 regiones más importantes para la radiología: la luz visible, la radiación X y la radiofrecuencia. Otras zonas del espectro incluyen la radiación ultravioleta, la luz infrarroja y la radiación de microondas. Como hemos visto, el 8 de noviembre de 1985, Roentgen descubre los rayos X, dando principio a la revolución tecnológica de la radiación. La noción de los rayos X se refiere a las ondas de tipo electromagnéticas que son emitidas por los electrones internos de un átomo. Por sus características, los rayos X están en condiciones de atravesar diferentes cuerpos y de lograr una impresión fotográfica. Los rayos X cuentan con una energía capaz de ionizar los átomos de la materia. El uso más habitual se encuentra en el campo de la medicina para obtener imágenes internas del cuerpo humano. Los rayos X son producidos por una súbita desaceleración de los electrones al pasar por las cercanías del núcleo de tuxteno. Aplicación de los tubos de rayos X. ¿Dónde podemos aplicar los rayos X? Bueno, los rayos X los podemos aplicar en medicina, en inspecciones comerciales y de seguridad, análisis de materiales, pero pues principalmente se ha ocupado más en la medicina. También tenemos el espectro de emisión de un haz de los rayos X. Es una representación gráfica de la distribución por energías de los fotones que constituyen el haz. Características del haz de rayos X producidos por los tubos de rayos X es el espectro, la filtración y la calidad de haz. El espectro de emisión de un equipo de rayos X en el cual se materializaban la existencia de una distribución continua de energías desde el valor 0 hasta un valor máximo que corresponde con el kilowatt seleccionado. Los filtros son materiales que se interponen en la trayectoria del haz de rayos X y absorben los fotones poco energéticos, y pueden diferenciar 2 tipos de filtración: la inherente y la añadida.
La filtración inherente a la producida es la producida por los materiales estructurales del tubo de rayos X, como el vidrio del tubo, el aceite, etc. La filtración añadida a la originalidad por colocar materiales a la salida de los rayos X. Esto es antes de incidir sobre el paciente.